Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Un auto blanco Jetta intempestivamente se me cierra y frena en seco, ¿no? Entonces obviamente pues no te da margen de maniobrar. Empiezan con más violencia a golpear el carro hasta que agarran, como no podían romper el cristal, agarraron piedras. Me abrieron la cabeza, me dieron una golpiza y como pude me salgo de esa bolita, me agarré de uno de ellos para tomar impulso, me salgo de la bolita y lo primero que pensé fue echarme a correr a los carriles centrales de Calzada de Tlalpan. Se me orillaron, les enseño el auto, me lo chocaron hasta que pudieron porque no me quise bajar del auto. Me acaban de intentar matar, literalmente eso fue lo que hicieron. En Mazatlán, Sinaloa. Hemos dado seguimiento en este espacio sobre este caso. Pudo conversar con la madre de uno de los jóvenes. Seguramente han escuchado hablar de los montachoques. Son estos delincuentes que se dedican a simular choques en México con el fin de robar o extorsionar a sus víctimas. En 2020, Eddie Chávez fue víctima de uno de ellos y sobrevivió. Yo soy Paola Betancourt, esto es Voces Ausentes y el día de hoy nos acompaña Eddie para contarnos su testimonio. Eddie, bienvenido a Voces Ausentes, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Paola. Gracias, Eddie. Pues bueno, vamos a platicar sobre esta situación que tú viviste en aquel 2020. Me gustaría que me platicaras un poquito antes de, pues, cuando ocurren los hechos, qué estabas haciendo, en dónde ibas, hasta llegar a este punto en el que te topas con estas personas. Claro, era pandemia, me acuerdo muy bien. Yo venía de regreso de dejar a mi entonces pareja, de mi entonces novia. Tomo Calzada de Tlalpan, Viaducto Tlalpan. De regreso, en la incorporación de Viaducto Tlalpan a Calzada de Tlalpan, es donde suceden estos hechos. Está el puente, pasas, que es División del Norte, está el puente para incorporarte a Calzada de Tlalpan, enfrente de la VM. Y ahí es donde un auto blanco Jetta intempestivamente se me cierra y frena en seco, ¿no? Entonces obviamente pues no te da margen de maniobrar y obviamente pues le pegué de frente con mi auto. Creo que en ese entonces no se escuchaba tanto sobre este término montachoques, se comenzó a hacer como más viral y más visible a partir de tu caso, porque justamente tú trabajaste mucho para visibilizar esta situación. Pero bueno, en tus palabras, ¿cómo definirías a un montachoques? Pues es un extorsionador, es un criminal, es un modus operandi que al final de cuentas logramos con esta batalla que hemos dado con los medios como tú, y el cual te agradezco mucho porque me diste visibilidad en ese entonces y estoy muy agradecido. Dimos a conocer que esto realmente era un modus operandi, ¿no? Porque no son casos aislados, son verdaderas bandas de criminales que están totalmente de acuerdo, ¿no? Que se ponen de acuerdo para llevar a cabo estos porque es asaltos con violencia, extorsión, o sea, todo se junta, hasta incluso secuestro, porque hay casos en los que secuestran a la gente, se la llevan a vaciarles las cuentas, ¿no? Claro. Ocurre este momento en el que pues ya tienes el choque, te orillas, ¿y qué pasa después? ¿Qué sucede? Primero era en la bajada de esta incorporación a Viaducto Tlalpan, se me frena intempestivamente, lo golpeo, o sea, se me mete, frena de golpe, lo golpeo, baja un tipo del lado del conductor que venía manejando y baja incluso haciendo teatro de que le dolía el cuello. Y dije, bueno, vamos a orillarnos, dije, llámale a tu seguro, yo llamo al mío. Entonces me doy cuenta que el carro viene con más personas. Yo toda la vida he sido de estar viendo noticias y estar viendo redes. Ya me había enterado de este modus operandi, a pesar de que no era tan conocido en ese entonces y no tenía mucha visibilidad, yo sabía ya cómo operaban estos tipos.
Entonces, en este trayecto en el que nos orillamos precisamente enfrente de la VM, es VM Campus Coyoacán, aunque está sobre Calzada de Tlalpan, es VM Campus Coyoacán. Cuando nos orillamos, automáticamente, en el trayecto yo hablo por teléfono, le hablo a mi papá, le digo dónde estoy y le digo, oye, por favor, vente para acá, porque yo creo que me van a extorsionar. Le llamo a un entonces amigo diputado en ese entonces y le digo, oye, si puedes ayúdame con alguna patrulla o algo porque creo que me van a extorsionar. Incluso me contesta y me dice, márcale a mi hermano, ahorita le mando un mensaje. Y llamo al 911 y le digo, oye, acabo de tener un percance y creo que me van a extorsionar, y les doy dónde estoy, les doy las indicaciones de dónde estoy, porque a escasos metros hay una estación del tren ligero. Uh-huh. Hice esas 3 llamadas súper rápido en lo que nos orillábamos, incluso iba como muy lento para que me diera chance de poder llamar, y estos tipos incluso se me cerraban para que no me fuera a dar a la fuga, cuando el carro que estaba dañado era el mío, no el de ellos. O sea, su auto no estaba dañado en absoluto, porque lo que hacen es que los refuerzan de las defensas, ¿no? La delantera y la trasera, las refuerzan precisamente para que no tengan mayor daño a sus autos. Y realmente el cofre de mi carro yo traía un Chevy, estaba pues muy dañado. Uh-huh. Y todavía se me cerraban para que no me les fuera a escapar, ¿no? Oye, Eddie, ¿y por qué tenías esa sensación que precisamente avisaste a tus familiares y a todo el mundo que te iban a extorsionar? ¿Qué impresión te dieron estas personas o lo que estabas viviendo que sabías qué iba a pasar? Totalmente que no eran personas de bien. Te das cuenta cuando chocas, cuando tienes un percance y las personas, a lo mejor baja una persona enojada o a lo mejor bajas asustado. Estos tipos, o sea, realmente la facha de esta persona era muy dudosa. No quiero ser despectivo, pero se le veía que no era una persona de bien. Esa es la realidad. Entonces, cuando nos orillamos, se bajan todos. Baja del lado derecho otra persona, un adulto mayor también. Quiero pensar que unos 50 y tantos, 60 años más o menos. Y se bajan otras 2 personas, otro chavo y una chica. Entonces, me empiezan a decir que me baje del auto. Le dije, no, esperamos a los seguros y esperamos a que llegue una patrulla. Y de pronto llega otra camioneta, una camioneta Mazda negra, y se bajan otros 2 tipos, ¿no? Entonces ya eran 4 tipos y una mujer diciéndome que me bajara. ¿Y tú solo? Y yo solo. Vuelvo a hablar al 911 porque empezaron a golpear el carro. Me dicen que te bajes. Dije, no me voy a bajar. Empiezan a golpear el carro, le hablo al 911 y vuelvo a decir, les acabo de llamar, me quieren extorsionar, me quieren matar, se los dije así con esas palabras. Porque estos tipos me empezaron a decir, bájate y ahorita te vamos a... Muchas groserías, ¿no? Uh-huh. El conductor, ya me tenían encajonado, con la camioneta esta Mazda para que no me fuera a ir, la Mazda... encajonándome y enfrente el Jetta con el que choqué, Jetta blanco. El conductor del Jetta se sube y de reversa me comienza a golpear el carro otra vez. O sea, lo destrozó totalmente. Incluso mi auto se sube a la jardinera que estaba ahí, que está ahí sobre Calzada de Tlalpan enfrente de la VM. Se sube mi auto porque le quito el freno de mano para que pues que le estaban pegando se tuviera menos daño. Se vuelve a bajar y entre todos se empiezan a golpear el auto. O sea, me empiezan a pegar en la ventana y me empiezan a decir que me van a matar, ¿no? Y me pedían el celular. Y danos el celular y danos tus cosas. Y yo solo estaba haciendo tiempo y estaba espejeando a ver si llegaba la patrulla, que nunca llegó. Y entonces se me ocurre aventar el celular abajo del asiento, ¿no? Para que no me lo fueran a quitar. Ajá. ¿No? Empiezan con más violencia a golpear el carro hasta que agarran, como no podían romper el cristal, agarraron piedras. Entonces toman piedras, uno de ellos rompe el cristal, se mete para abrir el seguro y yo me empiezo a jalonear con él. Se mete y alcanza a abrir el otro seguro, el del copiloto, y por la
por la puerta del copiloto, se mete la chica y empieza a esculcar todas mis cosas. Y de ahí pues me empiezan o sea, se lleva mi cartera, unos lentes, mi reloj porque me lo jalaron y los tipos me empiezan a bajar, o sea, me empiezan a jalonear para bajarme del carro. Pues, ¿qué haces contra 4 tipos? Por más que te defiendas, que lo intenté. Uh-huh. El tema es que me empezaron a golpear con las mismas piedras, ¿no? Me sangraron. Uh-huh. Y empezaron a decir que me iban a matar y que me iba a cargar la chingada y ya sabes, una serie de groserías que... pero me acuerdo muy bien porque sí pensé que me iban a matar, ¿no? O sea, el nivel de agresividad y de violencia con el que estaban actuando jamás lo había visto, jamás, a pesar de haber visto que este modus operandi de los montachoques, yo jamás había visto que lo hubieran hecho con tanta violencia, con ese nivel de violencia. Me bajan del auto, incluso me acuerdo muy bien que me querían bajar el pantalón, ya después me entero que, y es lógico, te bajan el pantalón para que no puedas correr, ¿no? Intentaban bajarme el pantalón y yo estaba literalmente en medio de la bolita cuando todos estos tipos me estaban golpeando. No me pudieron bajar el pantalón, yo como pude, pues me defendía, ¿no? Sentía nada más porque unos me pegaban con los golpes, me daban de golpes y otros con las piedras, ¿no? Me abrieron la cabeza, me dieron una golpiza y como pude, me salgo de esa bolita, me agarré de uno de ellos para tomar impulso, me salgo de la bolita y lo primero que pensé fue echarme a correr a los carriles centrales de Calzada de Tlalpan. Dije, a ver, aquí, si no me matan estos tipos, pues me echo a correr y si no me atropella a mí algún carro, pues atropella a alguno de ellos que me siga, ¿no? Esa fue mi forma de pensar para ponerme a salvo. Entonces, gracias a Dios, en ese momento no pasan carros, o sea, había en ese momento no estaban pasando muchos carros, estaban a lo lejos. Y lo que hago es empezar a gritar que me querían matar. Empiezo a gritar, me quieren matar, yo todo sangrado. Uh-huh. Y estos tipos se suben a sus autos y se van. Entonces, ¿y la patrulla nunca llegó? La patrulla nunca llegó. Mejor me acuerdo que una chica se orilló, o sea, en lo que me estaban golpeando, se orilló, estaba como viendo. Ya cuando se fueron, se acerca a mí, me dice, discúlpame, pero es que si me acercaba me iban a golpear a mí también. Le dije, qué bueno que no lo hiciste, qué bueno. O sea, la chica sacó papel, incluso me acuerdo muy bien que saca una botella de alcohol, pero de Bacardí, y me dice, te echo alcohol para las heridas. Le dije, no, porque vayan a pensar que estaba tomando. Le dije, muchas gracias, nada más regálame papel. Me limpié la cara de que estaba totalmente golpeado y sangrando. Sí, de hecho, hiciste una transmisión en vivo, si no me recuerdo, o grabaste un video sí, en el que documentaste cómo estabas todo ensangrentado y estabas mal. Sí, precisamente lo que hago es me limpio un poco la cara, que esta chica me ayuda. Otra persona también se paró a auxiliarme y saco mi celular porque se habían llevado todas mis cosas, pero saco mi celular y se me ocurre grabar un live. ¿Cuál fue mi idea? Decirle a mis amigos y a la gente de mis redes de esto me acaba de pasar, ¿no? Es increíble, porque después de, ¿qué habrán pasado? Media hora, 40 minutos, llegaron mis familiares, llegó mi exnovia, llegaron sus papás, llegaron amigos y la patrulla nunca llegó. O sea, no inventes. Totalmente, es absurdo. Porque por unos pagan otros. Yo no generalizo, creo que hay policías y hay elementos que son muy buenos, me ha tocado y he conocido, pero también hay elementos que obviamente están coludidos, ¿no? con estos tipos. Claro. Entonces se me ocurre hacer este live, yo no pensé la trascendencia que fuera a tener, yo era como vean lo que me acaba de pasar a mis amigos, ¿no? A la gente de mi Facebook. Llega, y tengo que decirlo, el entonces diputado Héctor Barrera, llegó su hermano, Oscar, me auxiliaron también, llegan mis papás. Lo que a mí más me dolió fue ver que mi mamá me viera de esa manera y se pusiera a llorar, ¿no? Porque creo que eso es lo que no hay cómo parar ese sufrimiento. Quizá tu papá es fuerte, tus hermanos son fuertes, pero que tu madre te vea así por estos criminales, eso es lo que jamás les voy a perdonar, ¿no? Creo que jamás voy a perdonarles que hayan hecho llorar a mi madre por esa razón.
porque pues no tenía por qué pasar por eso. Hago el live, de ahí me trasladan al hospital, hasta entonces llega la patrulla, llega una ambulancia, pero me trasladan de emergencias en un auto particular a la clínica, al hospital que está al lado de la clínica 32, ahí en el sur, sobre Calzada de Tlalpan, sobre Calzada de las Bombas, y me meten de urgencias a revisarme, a ver si no me habían roto la nariz, si no tenía algún daño cerebral por los golpes, porque realmente tenía la cara sumamente hinchada y estaba sangrando, ¿no? Entonces, pues sí me dieron la golpiza de mi vida. Y cuando salgo del hospital, que ingresaré yo creo como a la, no sé, 1 de la mañana supongo, salgo ya como a las 6:30 de que me estuvieron haciendo estudios y placas y ver que no tuviera mayores daños. Cuando llego a casa, me doy un baño de estar todo sangrado. Intento dormir, no puedo dormir y mi teléfono empieza a sonar y a sonar y a sonar y a sonar. O sea, mi teléfono estaba vuelto loco cuando lo veo. Y tenía mensajes de todos lados, de todo el mundo, conocidos, desconocidos, y mi video ya se había viralizado. Y ahí es donde empiezo con todo este tema, ¿no? Porque te pasan muchas cosas por la cabeza. La primera es este miedo de la vulnerabilidad en la que te ponen, porque se llevan tu cartera, se llevan tus datos, y al principio no sabes hasta dónde pueden llegar estas personas, ¿no? Y no es nada más que estés preocupado por tu bienestar, sino por el de tu familia, porque yo por lo que estaba preocupado es que no le fuera a pasar nada a mi familia. Claro. Y estaba en esta disyuntiva en ¿qué hago? ¿No? O me quedo callado y me vuelvo parte de la estadística nada más, o hago algo. Y empiezo a ver muchos videos, muchos mensajes de desconocidos que me decían, a mí me pasó algo parecido, a mí me pasó ahí, a mí me pasó en esa zona, en Calzada del Hueso, en Las Bombas, en División del Norte, han de ser los mismos, y me empezaron a mandar mucha información. Me quedé con una persona, o sea, con el tema de una persona que me escribió muy sentida. Me decía, a mí me golpearon y mi hijo es autista y me quiso defender y le rompieron un dedo. Y nos hicieron ir por al cajero más cercano y nos vaciaron la cuenta, hicieron que vaciara la cuenta. ¡Qué terror! Entonces, híjole, yo creo que todo esto hizo que tuviera una responsabilidad moral de decir, es que tengo que hacer algo. No puedo dejar esto así. Y obviamente sí busqué apoyo, ¿no? Sí hablé con Héctor Barrera y le dije, o me apoyas o mejor dime y no hago nada, ¿no? Y sí, debo decir que fue el enlace con la fiscalía. El sábado no me podía ni levantar de la golpiza, es una realidad. Tenía la cabeza muy inflamada. Y el domingo fuimos a levantar el acta. Sí, procedimos, hice un video, ¿no? De que estaba levantando en ese momento el acta. Y debo decir que la fiscalía realmente sí fue oportuna. Esa misma noche me habló el entonces fiscal de Coyoacán, Pedro Faro, se puso a mi disposición. Nos reunimos, me pusieron vigilancia 24 horas, ¿no? Pero fue un calvario. Claro. Fue un calvario. Y bueno, esto de la vigilancia, por como dices, porque pues se llevan tu cartera con toda tu información personal, tus datos, tú en ese entonces pues vivías con tu familia y obviamente pues lo que más te preocupaba era que pudieran ir a buscarlos, porque ya se había hecho viral tu caso, pero además, como dices, pues varios medios de comunicación comenzaron a contactarte para entrevistarte y que les diera su testimonio, ¿no? Entonces, claro, pues ya te ponía más vulnerable aún y por eso era necesaria la protección también. Sí, claro, aparte ya no hay vuelta atrás, o sea, cuando pues das la cara, ya no hay vuelta atrás. Reporteros me decían, te cubrimos la cara, dije que me quieren cubrir, o sea, el video se hizo viral, claro, ¿no? O sea, ya estaba en el ojo de la gente. Sí. Y es muy, o sea,
te das cuenta su modus operandi en todos los aspectos, porque hay grupos de montachoques en Facebook donde entre ellos se comparten información de, oiga, no pasen por aquí, estas placas, estos autos posiblemente son montachoques, y en esos grupos estaban compartiendo mucho mi caso y mi video, y gente de estas mismas bandas de montachoques escribiendo así para, no es cierto, no les crean, esto es puro show, se quiere hacer famoso, o sea, queriendo desacreditar, ¿sabes? Claro. Ya después te enteras que es misma gente de ellos que están tratando de desacreditarlo de una forma muy, muy absurda, porque pues bueno, los golpes no son para hacerte famoso, ¿no? Yo que más hubiera querido que jamás me pasara esta situación, sí. Pero obviamente me sucedió, y yo traía ya un tema moral de decir, algo tengo que hacer, ¿no? Porque había una laguna ahí legal en la que no podías acusarlos por extorsión, porque en lo que se comprobaba si era una extorsión o si verdaderamente les habías chocado, pero estos tipos jamás, que yo tuviera documentado, jamás habían actuado de una forma tan violenta como lo actuaron conmigo, porque realmente si yo no me hubiera movido de ahí, si no me hubiera tratado de defender, estoy seguro que me hubieran matado, ¿no? Claro. Y pues bueno, de ahí comenzó como toda esta lucha por hacer algo. Denuncias, ¿y qué sigue después? ¿Qué sigue? Muchas entrevistas y colaboración con la fiscalía, con la entonces fiscal Ernestina Godoy, con el entonces fiscal de Coyoacán, Pedro Faro, y compartirles información que yo fuera recabando, que yo tenía y yo sabía o yo supiera, ¿qué digo? ¿Qué les podía yo aportar, no? Al final pues yo no soy detective, no soy solo quizá información que en Facebook me mandaban también de fotos, y sí, en efecto, o sea, había gente que les había ya tomado fotos previamente a estos tipos. Era un grupo organizado de una banda de delincuentes que se dedicaban a esto, ¿no? En el sur de la ciudad. Entonces, lo poco que yo le pude aportar a la fiscalía se lo aporté, y esperar, ¿no? La promesa del fiscal era, los vamos a detener, y le dije, pues a mí me queda confiar en ustedes. Lo dije en los medios y lo vuelvo a sostener. Cuando tú denuncias, la responsabilidad es de la autoridad. La responsabilidad de protegerte tu integridad y de hacer algo, ya es de la autoridad. Tú estás haciendo lo que te corresponde. Porque me acuerdo muy bien que después intentaron hacer, después de mi caso, hicieron un operativo en el que yo de ese operativo me enteré a las 2 de la tarde. El operativo iba a ser a las 9 de la noche. Y citaron a los medios de comunicación para hacer un operativo para demostrar que sobre Calzada de Tlalpan no estaban operando los montachoques. Dije, a ver, obviamente no se van a aparecer. Claro, ¿no? O sea, claro. Después de este relajo no se van a aparecer. Y sí me dio mucho coraje en ese entonces porque dije, bueno, parece que esto es un circo. Claro, ¿no? Otro montaje, o sea, ¿no? Así como montan choques, también ellos montaron un circo para evidenciar que supuestamente no había montachoques. Exactamente. Y si yo me enteré a las 2 de la tarde, porque se filtra la información, pues yo no sé si estos tipos también se habían enterado, ¿no? Claro. Entonces sí fui y me paré ahí. No, y además, como tú dices, es un grupo delincuencial que obviamente observa muy bien cómo va a actuar, contra quién, porque estudia todo absolutamente, ¿no? Desde sus víctimas, desde la zona. Obviamente, si ve una patrulla, no va a cometer ese acto delictivo frente a la patrulla. Obviamente, si se hace todo este montaje por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la que pues implementan este operativo con tantas patrullas, medios de comunicación, evidentemente estas personas no van a actuar aunque en ese momento vayan pasando montachoques. Claro, ¿no? Obviamente, ¿no? Y si ven todo este relajo, pues obviamente no lo van a hacer. Y sí fui, me paré ahí y sí le dije a los medios de comunicación, pues, yo me sentía, obviamente me sentía vulnerado y aparte me sentía hasta utilizado, te soy sincero, porque te vuelvo a repetir, no sé quién tenga estas ideas, pero así como hay que admitir que hay muy buenos elementos, también hay malos, y yo no sé quién se le haya ocurrido esto, pero sí fui, me paré y di una entrevista y dije, esto es una burla, ¿no? O sea, claro. Obviamente esto no es un juego, y pareciera que lo que quieren es como nada más tapar por encima las cosas y decir aquí no está pasando nada y punto, sí. ¿No? Entonces creo que eso fueron cosas que me fueron motivando más a seguir, ¿no? A insistir en que se pudiera hacer algo
de la manera correcta para que la ciudadanía pudiera tener un instrumento legal para poderse defender de estos tipos, de estos delincuentes. Y y debo decirlo, la verdad es que la Fiscalía nunca me dejó solo, ¿no? La parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que le correspondía mi seguridad nunca me dejó solo. Nunca, te puedo decir que incluso elementos se volvieron buenos amigos, ¿no? De que a cada ratito estaban ahí y pues estaban afuera de mi casa, y que al día de hoy todavía los sigo frecuentando. Hay buenos elementos, hay gente, hay buenos servidores públicos. El tema es que entendamos y nos metamos en la cabeza que somos más los buenos que los malos, porque los malos te quieren hacer ver que ellos son más poderosos y que ellos son más fuertes que tú. Y cuando te ponen en un momento de vulnerabilidad, te quiebran absolutamente todo, porque te quiebran la moral, te quiebran el respeto, te quiebran tu seguridad, ¿no? Te vuelves vulnerable en todos los aspectos, y de ahí tienes que ver qué hacer, si te quedas en el piso o te rehaces y sigues adelante. Y yo lo pensaba mucho y decía, bueno, no voy a vivir mi vida en una paranoia, no voy a vivir mi vida escondiéndome de estos tipos que tendrían que estar en la cárcel, porque los que se tendrían que estar escondiendo son ellos, no yo. Claro. ¿No? Y el apoyo de muchos amigos que también son elementos de la policía, y me hablaban y me decían, a ver, Eddie, tienes que ser fuerte, no te vayas a caer y no desistas de tu denuncia. Gente que me escribía y me agradecía y me decía, es que gracias por alzar la voz. Decía, de verdad, hubiera querido que jamás me pasara esto, jamás me pasara, pero si ya estoy aquí, pues ahora me corresponde hacer algo. E igual invitaba a la gente de verdad, si a ustedes les pasó, si los reconocen, si tienen fotos, vayan y denuncien, porque ese es el arma que tenemos, y eso es lo que tenemos que hacer, porque de esa manera también la responsabilidad pasa a las autoridades, y las autoridades tienen que hacer su trabajo, y eso es lo que tenemos que exigir. Claro. Oye, Eddie, ¿y detuvieron a tus agresores, a los montachoques que te atacaron? Sí, recibo un mensaje del fiscal, y me dice me parece que miércoles o jueves en la noche posterior, creo que pasó semana y media, me pasó en un viernes, fue viernes en noviembre, semana y media pasó, 2 semanas, y me escribe y me dice, ya agarramos a tus agresores, te marco en un momento. Y me marca después y me dice, necesito que vengas aquí a Coyuno, a la fiscalía, a reconocerlos. Y en efecto, eran 3 de mis agresores, el adulto mayor y 2 de las personas que iban en el Jetta blanco, la chica y el chico, y uno de los chicos. Obviamente pues la carpeta siguen libres los tipos del Mazda, de la camioneta Mazda. Uno de ellos, me acuerdo muy bien porque era alto, muy obeso, ¿no? Muy violento. Y a otro de ellos posteriormente lo detuvieron por robo, y hasta donde yo sé está preso también. Pero tengo un juicio abierto desde entonces contra 3 de ellos, y los tengo denunciados por tentativa de homicidio, robo calificado y daños a la propiedad ajena. ¿Y no se les ha dictado sentencia aún? No se les ha dictado sentencia. Se vino todo este tema, bueno, seguía el tema de la pandemia, todo el tema de los juicios se atrasó. Me acuerdo que me mandaron incluso, hicieron una serie de tracaladas ahí para que no se me notificara. Se estaba notificando a otro domicilio. Afortunadamente, por azares del destino, me entero, ¿no? Y llego yo a la fiscalía, a la inicial, me presento, y ya era la segunda o la tercera audiencia de la inicial, y pensaron que yo no me iba a presentar. Entonces llegué y me presenté, ya puse ahí a mi representante legal, me marcan unos abogados de un buffet, me ofrecen una cantidad de dinero ridícula, por cierto. Y les dije, pues no lo estoy haciendo por dinero, lo estoy haciendo por justicia. ¿Cuánto te ofrecieron? 100,000 pesos. Para que ya pararas. Pero aparte me ofrecieron 100,000 pesos y me dijeron, pero como nosotros estamos gestionando, el 50% es para el despacho. Entonces, obviamente me reí. Ajá. Y les dije, gracias, pero yo no les pedí su intervención y no estoy interesado. Le dije, y no es el dinero, es hacer justicia.
Claro. Y les colgué. Desde entonces se vino todo este juicio inicial, que así se llama, en la intermedia, porque ahí era donde la presentación de pruebas, donde la fiscalía y mi representante legal mostraban las pruebas que teníamos de todo lo que había pasado, los peritajes, el tema psicológico también, que hubo un proceso psicológico, no nada más a mí, sino a mi familia, ¿no? Se hace un peritaje psicológico muy desgastante también. Los peritajes de lugar. Y fue un tema que duró literalmente 4 años, o sea, de 2020, finales de 2020 hasta el 2024. Estas personas optan después por defenderse con representante legal de oficio, con un abogado de oficio, y sí debo ser muy claro, su abogada realmente les ha dado vueltas y los ha engañado, porque lo hacía incluso la abogada burlonamente enfrente de mí y enfrente de mí. Entonces abogada les decía a mis niños, los voy a sacar de aquí, ustedes no se preocupen. Yo, o sea, y enfrente de nosotros, ¿sabes? O sea, esta impotencia que a veces el sistema, no sé, esta indolencia de la gente, me quedo mucho con esto de esta abogada, porque decía, bueno, imagínate que le pase a tu familiar, ¿no? Que sufra algo así y que tu familia esté con esta paranoia de que no te va a pasar nada. Uh-huh. Y la señora parecía que lo hacía con más, o sea, lo disfrutaba, ¿sabes? No, mis niños, ustedes van a salir de aquí. Yo los voy a sacar, no se preocupen. Así, te lo juro. La abogada de los montachoques. La abogada de los montachoques, que eras abogada de oficio. Y bueno, pues tienes que hacerte de piel gruesa, ¿no? Y aguantar todo este tipo de cosas. El juez Gándara se apellida, sumamente correcto. Incluso me acuerdo que en la última audiencia que tuvimos de esta intermedia, le decía a una de las personas, la persona de la tercera edad, al juez, que si podía presentar pruebas de que él estaba enfermo. Y el juez le dice, a ver, todo esto fue en el 2020, es 2024 y quieres presentar pruebas, obviamente no se puede, hay un tiempo para que se puedan presentar las pruebas, y ustedes no presentaron ninguna prueba, ustedes no, porque en esta intermedia todavía tenían la oportunidad de irse al juicio abreviado, okay, ¿no? ¿Cómo? Pagando el resarcimiento del daño, y ellos tenían beneficios con abreviado. Ellos tienen beneficio de que la condena sea mucho menor, bueno, ciertos beneficios para que pudieran salir antes. Una de ellas era obviamente que se pagara el resarcimiento del daño. Yo pude comprobar que, bueno, mis terapias fueron carísimas, porque aparte no fue terapia para mí, fue terapia para toda mi familia. Tengo todavía un estudio pendiente, porque el pómulo me quedó un tanto sensible y hay mucha probabilidad de que me tengan que operar el pómulo derecho. Y la abogada les decía que no hiciera nada, que no ofrecieran nada para el resarcimiento, que se iban a ir a juicio, que nos íbamos a ir a juicio. Esta forma tan burlona de esta persona, pero bueno. Entonces el juez les dijo, no presentaron pruebas, no ofrecieron ustedes pruebas. Aquí la fiscalía está ofreciendo las pruebas, peritajes y pruebas de lo que hicieron, porque ellos lo aceptaron, que ellos lo habían hecho, ¿no? E incluso dos de ellos, la chica y el chico, dijeron que sí, o sea, que ellos querían llegar a un arreglo, a un acuerdo. Pero cada que había o se aplazaba una audiencia, decían que se iban a poner en contacto su abogada con mi abogada, ¿no? Para llegar a un acuerdo. Jamás recibió una sola llamada a mi abogada. Jamás hubo un acercamiento, jamás. Y ya hasta el último, que está su representante legal, les dijo, nos vamos a juicio, no se preocupen, en el juicio los voy a sacar.
yo en el juicio voy a hacer que los liberen. Y el juez les dijo que las cosas no eran así, pero bueno, y yo sí he sido muy enfático en que yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, ¿no? O sea, yo sí considero que personas así no tienen por qué estar en la calle, porque así como me pasó a mí, gracias a Dios no le pasó a alguna otra persona, a algún ser querido, ¿no? O a quien sea, no pueden actuar con ese nivel de violencia, ¿no? Para empezar no tendrían ni por qué actuar, pero a la par, aparte de que yo llevaba este tema del juicio, pues llevaba el tema de hacer visible, de visibilizar este modus operandi. El tema del juicio es que la intermedia se acabó el año pasado, se acabó el término, de que estuvieron aplazándolo lo más que pudieron. Como que, no sé, tengo la impresión de que ellos querían como cansarme, ¿no? Como llevarme al límite de ya, desistir y decir ya no voy, jamás, o sea. Y precisamente iniciaba ya el juicio como tal este mes, pero por el tema de todos los cambios que hay ahorita en el Poder Judicial y todo esto, se volvió a aplazar, porque ya me habían dado fechas para el juicio. Uh-huh. Había sido 19 o 9 de abril. Esta semana volví a tener y se supone que a principios de mayo. Pero bueno, pues ya se comunicó conmigo el Ministerio Público para hacerme saber que se quedaban canceladas, se iban a aplazar, y hasta que haya hasta que nuevamente me notifiquen, ya estaremos iniciando el juicio formal en contra de estas personas, donde la Fiscalía, por estos 3 delitos, se están pidiendo 69 años y meses para estas personas, para las 3 personas. Okay. Y a la par, te repito, he venido con este tema de esta lucha, pues sí, social, porque se visibilice, y la cual en 2022 logramos que se subiera la discusión al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Se presentó una iniciativa para que este modus operandi de montachoques ya estuviera tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México, y afortunadamente se aprobó por unanimidad. La diputada que subió al pleno, que había presentado la iniciativa, incluso en el pleno me agradeció por la lucha, porque estuvimos ahí muy cerca del tema, ¿no? La diputada Luisa Gutiérrez. Luisa Gutiérrez, sí. Y me agradeció de la lucha, y pues bueno, no es un agradecimiento hacia mí, es un tema de justicia hacia la gente, ¿no? Hacia los ciudadanos y hacia todas y todos, porque ojalá nunca le pase algo así a nadie. Está horrible, es un tema que te cambia la vida totalmente. Claro. Se logra que se tipifique este delito, y actualmente, pues, ¿cómo queda este delito? ¿Cuánto tiempo de prisión se le da a quien lo cometa? Mira, según no recuerdo bien los años, porque se acaba de cambiar precisamente. Okay. Debo decir que uno de mis mejores amigos, Pablo, acaba de sufrir un incidente así, digo, no tan violento, gracias a Dios, pero Pablo Vargas tuvo un incidente que fue en noviembre, diciembre, con unos montachoques precisamente en Prolongación División del Norte y Calzada de las Bombas, o sea, allá en el sur también. Ajá. Donde unas personas de un auto con lujo de violencia igual se le cierran, hay un percance, se bajan, le empiezan a golpear el auto, incluso eran 2 hombres, una mujer, le golpean el carro con la cacha de una pistola, al parecer, y afortunadamente él graba también, graban desde otro auto con la agresión, y se hace viral también este tema, ¿no? Salió en varios medios, le dieron cobertura, y a raíz de esto la jefa de gobierno, Clara Brugada, manda una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para incrementar la pena de los montachoques. No estoy muy seguro, son que 19 años, 15,
30 años de prisión. O sea, yo me había quedado en que eran 19 y a raíz de esta situación se incrementa a 30 años la pena para este delito, para este modus operandi. Entonces, es satisfactorio porque ha sido una lucha férrea, ¿no? Donde hemos recibido amenazas, he recibido mensajes de todo tipo al principio. Eso te iba a preguntar, si habías recibido amenazas. Sí, obvio. ¿Qué te han dicho? Sí, no, bueno, que de todo, desde que me cuidara, que me iba a cargar la chingada, que no me estuviera metiendo en mayores problemas. O sea, sí recibes muchas amenazas, pero pues te acostumbras, ¿no? Creo que lo que a mí me queda es dejar este antecedente que valga la pena lo que me sucedió, no por mí, sino por todas aquellas personas que... Me da mucha melancolía porque todas las personas que leía de todo lo que me decían y lo que sufrieron, quizá me duele más que lo que me pasó a mí. Me duele haber visto a mi madre llorando, verme todo sangrado. Me duelen todas esas víctimas que no tuvieron voz, que prefirieron callarse, que sus hijos recibieron también golpes y agresiones, el chiquito con autismo. Y creo que eso es lo que me generó esta responsabilidad moral de levantar la voz y decir, aquí estamos. Y creo que somos más los buenos. Y creo que entre más nos juntemos, entre más seamos verdaderamente empáticos, creo que esa es la manera en la que vamos a poder cambiar muchas cosas en esta ciudad y en este país y en el mundo. Porque entre más unidos vean a los buenos, pues los criminales se van a hacer más chiquitos, obviamente. Y creo que esa es la manera correcta. Entonces, más allá de amenazas, la satisfacción de saber que estamos haciendo lo correcto. Claro. ¿Crees que si no hubieras tenido de alguna forma este vínculo político, que hubieras sido un ciudadano de a pie, sin contactos, sin saber con quién acercarte, hubiera sido igual? ¿Hubieras logrado lo que has logrado hasta ahora? Tristemente, lo he dicho muchas veces, desafortunadamente a veces sí tienes que tener un contacto político, pero también tengo que hablar con mucho objetivo, con mucha objetividad, de decir que cada vez he visto que está cambiando esta situación. Lo vi, por ejemplo, con Pablo, ¿no? Que cuando él fue y se paró al Ministerio Público, lo atendieron de la manera correcta. Y vuelvo a repetir, quizá pagan justos por pecadores, porque así como puede haber muy buenos ministerios públicos y te atienden, pues también hay malos, ¿no? Que te hacen esperar 2-3 horas. Y sí, tristemente yo sí he pensado que gracias a esos contactos que he tenido en el momento, pues pudimos empujar. Pero no solo es tenerlos, hay quien tiene contactos y los utiliza para estar amedrentando, hay servidores públicos que les gusta estar amenazando y quieren ponerle el pie a los demás, y ya vemos quienes tratamos de utilizar quizá estos medios, porque aparte es su obligación, ¿no? O sea, pues digo, acercarte a un diputado, pues es acercarte a personas que son representantes populares, son representantes sociales, que si les tocas la puerta es porque para eso están y son tu enlace también con la autoridad, y para eso deben de servir y deben de coadyuvar de esa manera, porque muchas veces ven al diputado o al político como un ser superior intocable, y no es así. O sea, realmente son seres humanos que están para eso, están para servir y están para que les exijas también y para pedirles apoyo. Y eso fue lo que sucedió. Estoy totalmente agradecido, obviamente, con todas las personas que en su momento me apoyaron, de distintos partidos, porque así también, así como panistas, así morenistas, petistas, de todos los partidos. No fue un tema de partidos, fue un tema de buscar por todos los medios que se hiciera justicia y de visualizar y de dejar un instrumento para que la gente pudiera hacer algo. Y esa es la manera, creo, también en la que vamos a ir cambiando esta mentalidad, ¿no? Entender que el diputado no es un ser supremo, ¿no? Es una persona que tiene una responsabilidad social con los vecinos que votaron por él, y que afortunadamente hay buenos servidores públicos y hay buenos representantes también, y hay gente que sí le interesa este cambio, ¿no? Claro, claro. Eddie, tú que has estado tan inmerso, que has investigado en este tiempo, que estás pues tan empapado de este tema sobre los montachoques, ¿qué características podrías decirles a quienes nos ven que tienen estas personas?
¿Qué características? O sea, Mira, ¿qué podría ser una red flag que podría alertarlos al momento de que van conduciendo y de pronto se encuentren? ¿Cómo podrían probablemente identificar que se trata de montachoques? regularmente no tienen placas, muchos de ellos manejan sin placas. He visto últimamente unos montachoques que de plano ya traen los carros súper desvalijados. O sea, es una red flag. Si ves un auto que está muy golpeado, obviamente aléjate. Siempre ando con esta paranoia de ver carros para todos lados. Ver que de pronto se empiecen a frenar intempestivamente al lado o que estén viendo qué estás haciendo, aléjate. En mi experiencia propia son autos que no son autos viejos, porque son autos recientes, son autos que traen, regularmente no traen placas o las traen tapadas, y sí se alcanza a ver, porque también he notado mucho como en las defensas se ven como más gordas, un poco más gordas, porque lo que hacen es que adentro les ponen unas barras de acero, ¿no? Les modifican ahí por dentro para reforzar, para que cuando ellos golpean o cuando los golpeas, sus autos no reciban, no tengan mayores daños, sea el tuyo. Que últimamente sí ha cambiado mucho este tema, porque me la paso viendo videos y cómo van modificando, y últimamente ya les vale, ¿eh? O sea, ya utilizan los carros y golpeadísimos, y esa hoy en día creo que es una de las mayores red flags, de ver que un carro esté muy muy golpeado, pues no es normal. ¿Y cómo debes actuar? ¿Qué recomendaciones darías sobre cómo debe actuar una persona que se encuentra con estos sujetos? Lanzó en ese entonces un manual, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de cómo actuar en dado caso de que te topes con montachoques. Y antes de que saliera, yo actué totalmente como decía. Hablé al 911, ¿no? No bajarte del coche. No bajarte también del coche, eso sí es un hecho. Porque digo, estos tipos agarraron piedras, pero regularmente cuando te ven, y le pasó a Pablo, que él no se bajó, le decían que se bajara, él grabó, le empezaron a golpear el auto, sí tuvo bastantes daños, empezaron a golpear la ventana, pero no pudieron romperlo, el cristal, por la película. Entonces ya cuando no lo rompen, pues sí, te rompen los espejos laterales, te patean, te lo abollan, pero se van regularmente. Entonces sí es una recomendación muy importante no bajarse, pero aparte yo creo que una situación sumamente importante de principio es compartir tu ubicación a algún ser, ya sea un amigo, a tu familia, a tus personas más cercanas, compartirles en el momento la ubicación de dónde estás, o marcarles y decirles estoy aquí y yo creo que va a pasar esto, porque eso fue lo que hice. O sea, y realmente entre todo lo que sucedió, que fueron, yo creo, 15 minutos que se me hicieron 2 horas, porque se me hizo eterno, estos 15, 20 minutos que pasó, yo creo que cuando se fueron estas personas no pasaron ni 5 minutos que llegó mi familia, ¿no? Entonces llegaron mis padres, llegaron mis hermanos y llegaron amigos al momento. O sea, no pasó mucho tiempo. Pero creo que sí es muy importante que hables al 911, hables a alguien cercano y decirle, creo que me va a pasar esto, ¿no? Y decirle exactamente dónde te encuentras para que puedan actuar. Porque mientras van en camino, pues ya le están hablando a la patrulla también y diciéndole, oye, está pasando esto, o encontrarte con alguna patrulla de plano y decirle, y eso porque amigos que les ha pasado cosas, uno también hace poco tuvo un percance y llegaron muchísimos carros que eran como taxis piratas y todo esto y lo querían golpear. Entonces me habla y cuando voy en camino me encuentro una patrulla y le digo, acompáñame, ¿no? Acompáñame porque está pasando esto. Y sí, realmente llegaron los patrullos conmigo y ahí como que estas personas le pararon a la violencia también. Entonces yo creo que también sería una buena medida que cuando le digas a tus familiares o a tus amigos, cuando vayan en camino, si encuentran una patrulla, pedirle el apoyo para que los acompañe y sí, no bajarte del carro definitivamente. Y si se puede intentar grabar, aunque ya hemos visto que han ocurrido varios casos de montachoques en el país y que ya prácticamente no les importa que los grabes, ¿no? O sea, vemos cómo les rompen los vidrios, cómo atacan a las personas que van manejando el vehículo o a quienes van adentro del vehículo y ven que están grabando, pero ya no les importa. Y no les importa. O muchos traen tapabocas. Me acuerdo porque
conductor del auto, de lo que me pasó, pues estábamos en plena pandemia, traía cubrebocas, pero hoy en día ves los videos y ves que se bajan con cubrebocas para que no los identifiquen. Entonces traen diferentes ahí modus. Yo creo que lo más importante aquí es que este paso que dio la Ciudad de México hacia tipificar esto como un delito debería pasar a nivel nacional. Que por ahí yo me había enterado en ese entonces que algún diputado federal en ese tiempo tenía la intención de llevarlo al ámbito federal, pero no sé, se quedó ahí en el tintero. Yo creo que sería una muy buena oportunidad para alguna diputada, diputado de cualquier partido, del color que sea, llevarlo al pleno de San Lázaro y ponerlo a discusión para que sea tipificado como un delito federal. Porque quizá aquí en la Ciudad de México, ¿no?, ya está tipificado, y aún así mucha gente no está enterada de eso. Sí. Porque mucha gente no lo sabe. Y mucha gente no, o sea, se queda con el, bueno, pues ya me extorsionó. Bueno, pues sí, yo le pegué, ahí están los 10,000, 15,000 pesos. Bueno, pues ya me quitó lo que traigo. Y mucha gente se queda con eso, pero no, porque no sabe que hay un instrumento que ya está tipificado y que pueden ir al Ministerio Público, pueden parar una patrulla y decir, a ver, yo creo que esto presuntamente es, preséntalos. Porque si hay una flagrancia, los oficiales están en toda la, tienen toda la obligación de presentar a ambas partes. Y entonces que ahí comiencen las investigaciones correspondientes. Pero mucha gente no lo sabe. Y entonces te pasa aquí en la Ciudad de México. Pero me he dado cuenta que donde más está sucediendo hoy en día es en el Estado de México. Y también me he dado cuenta con mucho gusto que cada vez es más común decir, ya detuvieron una banda de montachoques. Ya detuvieron estos que son montachoques. Entonces sí está funcionando de algún modo, que tiene que haber mayor información, que tiene que haber mayor voluntad de las autoridades, obviamente, porque te topas a veces con gente sumamente incapaz o que no quiere hacer su trabajo, ¿no? Pero pues hay que exigirles, nos queda exigirle a las autoridades. Claro, Eddie. Pues muy lamentable lo que te pasó, pero pues tuvo un fin benéfico que fue precisamente esta iniciativa de ley que afortunadamente se aprobó y que lograste que se tipificara pues este delito que pues llevan a cabo los montachoques aquí en la Ciudad de México, pero como dices, hace falta poner el dedo en el renglón, no nada más aquí en la ciudad, sino a nivel nacional, porque vemos que esto continúa ocurriendo, pero bueno, finalmente pudiste lograr esta situación de tipificarlo aquí en la ciudad. Muchísimas felicidades por tu labor y te agradezco por estar el día de hoy en Voces Ausentes. Gracias por venir a contarnos tu historia, Eddie. No, pues muchísimas gracias a ti, gracias por darle voz a esto, no de ahorita. Debo de admitirlo y decirlo aquí en tu podcast que has sido una gran aliada en todo esto, en toda esta lucha, y te agradezco mucho el apoyo durante todo este tiempo. Muchísimas gracias a ti, Eddie, por la confianza. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Paola Betancourt. Esto fue Voces Ausentes y los invito por favor a compartir este capítulo para hacer llegar a más personas esta información, que justamente conozcan qué es un montachoques, cómo deben actuar y por supuesto conocer la historia de Eddie, que precisamente impulsó esta iniciativa de ley que afortunadamente se aprobó y que al día de hoy ha logrado que se castigue el delito de montachoques de estas personas que cometen este delito aquí en la Ciudad de México y por supuesto pues continuar presionando para que esto se tipifique a nivel nacional. Gracias por acompañarnos, ayúdenos a compartir y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Paola Betancourt y esto fue Voces Ausentes. Existe esta preocupación por parte de su familia, solamente quieren saber que está bien, solamente quieren encontrarlo con vida, no quieren nada más y es muy importante para nosotros la difusión, que nos ayuden a replicar este mensaje, que nos ayuden a hacerlo llegar a quien posiblemente pueda tener algún detalle sobre el paradero de Mario y que no es necesario que se exponga si así lo considera, si considera que está en riesgo su integridad, simplemente que puede aportar alguna información de forma anónima a la Fiscalía de Michoacán o a la Fiscalía de Apatzingán. Y ver sufrir a los otros. No sé de dónde saco fuerzas para poderlos dar tranquilidad y que ellos traten de estar bien. Para que su hermano algún día pueda regresar y que sepa que lo estamos esperando. Y que lo amamos y que no me voy a cansar de buscarlo.